Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaí Neri Callejas. Mi director de tesis es el doctor René Vázquez Jiménez y mi codirector de tesis es la doctora Rocío Nayeli Ramos Bernal. El título de la investigación que se pretende realizar durante el posgrado es el denominado Análisis del albedo y su relación con la degradación y desertificación de tierras mediante teledetección en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. Para introducirnos un poco más al tema, veremos una pequeña introducción. La fracción de energía solar que la Tierra devuelve sin aprovecharla al espacio estelar se conoce como albedo terrestre, albedo planetario en el caso de lunas y planetas iluminados por el Sol. Este término fue introducido por Lambert en su fotometría de 1760. Lambert reconoció que el poder de la reflexión variaba con la longitud de onda e introdujo la noción del albedo monocromático. Para entender este mejor concepto, tenemos que en la figura 1 nos muestra el efecto albedo en diferentes superficies. Sabemos que nuestro sistema, Tierra, terrestre, la principal fuente de radiación o fuente de iluminación es el Sol. Esta radiación llega a la superficie terrestre, choca con ella y es reflejada. Esta reflexión de la radiación solar es captada por los sensores remotos o los satélites, los cuales guardan información de la superficie terrestre, asimismo de esta radiación, en valores de porcentaje. Por ejemplo, en las superficies de nieve fresca o de hielos, el porcentaje del albedo, de los valores del albedo, es del 80 al 95%, dado que teóricamente es un cuerpo blanco y tiene características de reflejar la mayor parte de radiación solar. En cambio, los bosques, las tierras de cultivo y la hierba son elementos del ecosistema que absorben la mayor parte de la radiación solar, debido a que dan paso a los procesos fotosintéticos y también al proceso de evapotranspiración. Para las áreas urbanas o las ciudades, el albedo, los valores del albedo varían dependiendo de las características con las que estén compuestas estas. Por ejemplo, para el asfalto, el albedo es del 5 al 10%, que teóricamente es un cuerpo negro, que absorbe la mayor radiación solar. Igual el pavimento presenta valores bajos de reflexión del albedo, por ejemplo del 17 al 27%. Para las zonas de agua, el valor del albedo también varía. Esto dependiendo de la altura del Sol, asimismo como de la profundidad de las aguas y si en ellas hay sedimentos o cuerpos dispersos. En la justificación tenemos que en meteorología y climatología, el albedo es un factor clave en los balances de radiación y energía de la superficie terrestre. Del valor del albedo dependen muchas características estadísticas, climatológicas. De él depende también indirectamente el vigor de la dinámica de los fluidos. Un cambio ínfimo en el albedo terrestre implica cambios significativos en las temperaturas globales y en la dirección de los vientos, solamente por mencionar dos efectos. Actualmente, nuestro conocimiento del sistema climático es aún insuficiente para poder resolver problemáticas relacionadas con esto. Es importante mejorar la comprensión de los mecanismos de interacción de las propiedades biofísicas, por ejemplo, la vegetación, la precipitación, el suelo, el clima, la temperatura y los cuerpos de agua del ecosistema con la dinámica de la radiación y el intercambio de energía entre estas. El estado de Guerrero, hablando a escala local, el estado de Guerrero, debido a su ubicación, el propio calentamiento global está cobrando relevancia, provocando cambios interesantes. Afectan a la economía del estado mediante las altas temperaturas por el calentamiento climático y la aridez en las regiones del estado, reduciendo su potencial agrícola. Como sabemos, el estado de Guerrero se divide en 7 regiones económicas y la región de estudio que se propone es la región de Tierra Caliente. Sabemos que en esta región, como su propio nombre lo dice, es una región donde se presentan altas temperaturas. Asimismo, es una región con características de zona semiárida y encierra valiosas posibilidades de tierras fértiles, susceptibles de regarse. Estos recursos tienen un alto valor económico, pero esto no durará si se sobreexplotan o se manejan irracionalmente.
Los alcances que se pretenden llegar a obtener es la de obtener series temporales de albedo en imágenes de satélite de mediana y alta resolución espacial, analizar su relación con los parámetros biofísicos de la región de Tierra Caliente de Guerrero, como los cuerpos de agua, vegetación, clima, temperatura, uso de suelo y precipitación, y así reconocer si existe degradación en esta zona, como el grado máximo de desertificación para su posterior caracterización. Los objetivos que se pretenden desarrollar en esta investigación. El objetivo general de entrada es desarrollar un estudio espaciotemporal en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, aprovechando los datos satelitales en un periodo de 30 años, desde 1990 a 2020, el cual consistirá en un análisis para caracterizar los cambios en el albedo mediante series temporales y su relación con otras variables explicativas, como se ha venido mencionado anteriormente, la temperatura, el uso de suelo, la precipitación, la vegetación, y así obtener el grado de degradación o desertificación que puede existir en esta zona y su representación mediante mapas temáticos. Como objetivos específicos tenemos 4, los cuales es, en primera instancia, calcular el índice de albedo en la región de Tierra Caliente mediante imágenes de satélite de mediana resolución de distintos sensores remotos. Después del cálculo, se pasará a identificar la relación del albedo que tiene con los demás parámetros biofísicos de la región, como son los cuerpos de agua, vegetación, suelos desnudos, clima y precipitación. Producir series temporales del albedo mediante mapas temáticos durante el lapso y el periodo de tiempo señalado de 30 años, así como también los mapas de vegetación, uso de suelo, temperatura de superficie, humedad y precipitación. Se evaluará la relación de estos mapas temáticos del albedo y de los demás mapas temáticos que anteriormente se mencionaron, para así obtener la posible degradación de la zona durante el periodo de 30 años, que va de 1990 a 2020. Posteriormente se caracterizará la posible degradación y desertificación de los recursos naturales de la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. En el marco teórico tenemos, antes que nada, la relación del albedo en los estudios de la superficie terrestre. Por ejemplo, para Europa ya se han realizado estudios del albedo y su evolución, también cómo influye en la temperatura. Esto se deriva de las catástrofes naturales, como los incendios forestales, que como en este estudio se refleja y se reflejó, son un impacto directo en el albedo superficial. También estos fenómenos naturales tienen influencia en la temperatura superficial y del aire, suponiendo un principal incremento en la amplitud de la temperatura estacional, y proporciona el incremento del albedo. Fernández y Piñeiro, 2008, estos investigadores también llevaron a cabo un estudio en dos ecosistemas. Este estudio se basó en las clasificaciones de variables funcionales para caracterizar los elementos del ecosistema mediante un análisis de índices de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, y el albedo de superficie, y la temperatura superficial. Sus resultados mostraron condiciones ambientales distintas en dos regiones mediterráneas, en Cabo de Gata y Doñana, España. Estas regiones tenían características de ser semidesérticas. En Asia también el albedo ha sido estudiado y se ha relacionado con la evaluación de los cambios de cobertura de suelos y la desertificación. Por ejemplo, en Mongolia, un estudio se realizó en la área protegida de Hohnokan, la cual fue realizada por Lanchin y otros en 2016, en donde los autores seleccionaron el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, y el TGCI, un índice de tamaño de grano de la capa superior del suelo. También se contempló el albedo de la superficie terrestre como indicadores para representar las condiciones de la superficie terrestre a partir de la biomasa, o sea, de las áreas de vegetación y el patrón del paisaje. En estudios de reconocimiento de procesos de degradación de recursos naturales, los índices espectrales, el albedo, el índice de vegetación de diferencia normalizada, el índice de vegetación ajustada al suelo, SAVI, proporciona la identificación de la presencia de vegetación verde en la superficie terrestre, asimismo como su reparto espacial,
Juntas son herramientas para el reconocimiento, análisis, la detección y el seguimiento de cambios en estudios avanzados de la superficie terrestre. Para el caso de México, un estudio que se realizó por parte de Casillas, García y Venegas en el 2010 fue realizado y como zona de estudio se tenía la ciudad de Mexicali, Baja California, donde se evaluaron los parámetros biofísicos como el NDVI, la temperatura del cuerpo negro y el albedo. Los resultados revelaron la alteración de los parámetros biofísicos con relación al crecimiento urbano, a la pérdida de vegetación, al incremento de temperatura y a la emisividad-reflectividad, el albedo. Otro estudio que contempló el uso del albedo como indicador biofísico o índice espectral fue realizado en una región semiárida del altiplano central mexicano en el estado de Querétaro, por parte de Becerril, Díaz, Mastachi y González en el 2016. Estos autores e investigadores en el estudio integraron técnicas de teledetección para monitorear el grado de desertificación que existe en esta región en una determinada escala espaciotemporal de 18 años, mediante los índices espectrales como el NDVI, el BSI, que es el índice de suelo desnudo, y el albedo, y se detectaron variaciones en las condiciones de la Tierra. El planteamiento de la hipótesis tiene que, conforme a los antecedentes planteados, la hipótesis propuesta es posible, conveniente y oportuno desarrollar un estudio espaciotemporal mediante técnicas de teledetección para la caracterización del albedo, la evaluación de los procesos de desertificación conforme a los elementos biofísicos en la región de Tierra Caliente Guerrero. Adentrándonos a nuestra zona de estudio, la región de Tierra Caliente de Guerrero es conformada o forma parte de la región natural denominada Tierra Caliente. Está comprendida por 5 municipios del Estado de México, 14 del Estado de Michoacán y 9 del Estado de Guerrero, que es nuestra zona de estudio. Cuenta con una superficie de 11.744.2 kilómetros cuadrados y está situado en el Bajo Balsas. Se extiende por ambos márgenes de este río. Se ubica al oeste del estado, colindando al norte con el estado de Michoacán y el estado de México, al este con la región norte y centro del estado y al oeste con la región de Costa Grande. Y en la figura 2 tenemos el mapa de la localización geográfica de la zona de estudio. Asimismo tenemos una tabla donde se encuentran los municipios de la región de Tierra Caliente, conformada por 9 municipios, el cual es el Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Cirándaro. En la metodología se persiguen 3 etapas o 3 fases. La primera etapa consiste en la delimitación de la zona de estudio, asimismo como en la intención de insumos, las imágenes de satélite. Posteriormente se realizarán unas correcciones radiométricas, atmosférica. Debido a estas correcciones se realizará el cálculo del albedo. Después de la obtención del cálculo del albedo, se hará una relación del albedo con los elementos biofísicos que existen en nuestra región, en nuestra zona de estudio, que es la vegetación, el suelo desnudo, cuerpos de agua, zona urbana y topografía, las cuales son variables explicativas y nos darán los porcentajes que presenta el albedo para estos tipos de elementos biofísicos. En la segunda etapa se identificarán los parámetros para evaluar la degradación, como se ha venido mencionado anteriormente, los índices de vegetación, el NDVI y el SAVI, que juntos nos proporcionan la información de áreas verdes. Por ejemplo, el NDVI nos proporciona la información de áreas verdes o de vegetación en nuestra zona de estudio, así como el crecimiento y la salud de estas. El SAVI también proporciona la misma información, pero hace un ajuste de suelo-vegetación para tener con mayor precisión estas áreas. Posteriormente se realizarán series temporales durante el lapso de tiempo planteado. Por otra parte, en los parámetros climatológicos se calculará la temperatura de superficie mediante las imágenes de satélite. La precipitación, los mapas de precipitación, estos se realizarán conforme a la información que se encuentre de la zona de estudio. El índice de diferencia
de diferencia de agua, el NDWI. Este se podrá realizar mediante las imágenes satelitales y nos brindará la información de la humedad y de cuerpos de agua en nuestra región. En la información de superficie terrestre se utilizarán series de uso de suelo y vegetación del INEGI para detectar los cambios de uso de suelo y el crecimiento urbano. Asimismo, también se podrá realizar por la propia cartografía y para validarla mediante las series de uso y de suelo vegetación del INEGI. Por último, en la fase 3 se realizará un monitoreo de degradación y desertificación. Se integrarán los indicadores que se han mencionado en la fase 1 y en la fase 2 mediante series temporales o mapas temáticos. Se hará una correlación de índices espectrales y se obtendrá para finalmente obtener un índice de degradación y desertificación. Cabe destacar que todo esto se realizará mediante la ayuda de los sistemas de información geográfica, así como también software propio de la teledetección. Y estas son las referencias bibliográficas que se tienen al momento. Y nuestro cronograma de actividades, que hasta el momento son las actividades que se han realizado y se pretenden realizar durante esta primera etapa de investigación. Por su atención, muchas gracias.